como te hemos preguntado antes, te has presentado como artista contemporáneo, pero me gustaría que te definieses un poquito más y también que nos contase qué tiene el Puche que te diferencia del resto de artistas. Pues mira, yo al hilo de lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Cuando yo sobre todo soy consciente de que me voy a dedicar al ámbito del dibujo, que es sobre todo mi campo, ¿no? Lo primero que hago es hacer muchísimos estudios sobre qué se ha hecho ya en el dibujo, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que ser consciente de que si estás aquí es para aportar. Yo no pienso que un artista que trabaja para seguir haciendo lo mismo que se ha hecho antes, pues realmente no lo veo. ¿Sabes? Yo creo, mi opinión es que si tú no aportas, pues realmente tu paso por aquí pues ha servido de bastante poco, ¿no? El continuismo para mí no es algo, digamos, a ensalzar o muy valorable, sino que más bien, bueno, pues sí, se ha hecho cosas y tal. Entonces, yo me he obsesionado muchísimo por intentar aportar algo a este campo mío, ¿no? Entonces, claro, son años de muchísimos estudios, de muchísimas pruebas, de trabajar y estudiar y demás sobre mi trabajo. Y ello me ha llevado a cosas dentro del mundo del dibujo que yo, según todo lo que he podido ver, realmente poco se ha hecho antes de digamos, de yo trabajar en ello, ¿no? Entonces, me preocupo mucho sobre las distintas capas que hay dentro del mundo del dibujo, de cómo podemos construir destruyendo al mismo tiempo y cuánto de destrucción aporta a ese campo de construcción, ¿no? Parece una cosa que son antítesis, ¿no? Pero realmente no. Es algo que a mí me recuerda mucho al mismo ciclo de la vida, ¿no? Por ejemplo, vivimos en una ciudad, yo por lo menos vivo en una ciudad como Málaga, pero como otras muchísimas ciudades de España, de Europa y del mundo, bueno, pues son ciudades que también sociológicamente se estratifican por capas, ¿no? De hecho, cuando hay una excavación arqueológica, aparecen capas de civilizaciones anteriores a la nuestra, ¿no? Málaga surge de una civilización griega que se llama Malaca. Sobre los griegos se asientan los romanos, sobre los romanos se asientan los árabes, sobre los árabes los cristianos, y así, ¿no? Y encuentro mucha similitud en esas capas sociológicas si lo llevamos al mundo del dibujo. Es decir, mi trabajo también se construye en base a esas capas, ¿no? Entonces no me da ningún miedo ir destruyendo capas y construyendo una sobre otra, porque al final así se ha conformado la vida, ¿sabes? Y no solamente la vida, sino incluso hasta nuestro propio planeta, ¿no? Se ha ido construyendo, destruyendo, construyendo y destruyendo, incluso hasta sin apura, hasta el propio universo. Cuando se destruye una estrella, de esos escombros vuelven a surgir otras nuevas masas energéticas que construyen otra nueva estrella, ¿no? Entonces, encuentro muchas similitudes en ello y esa es digamos, mi parte de aportación. Eso que nos cuentas se define perfectamente en tu frase que has comentado algunas otras veces de construir lo creado para alcanzar algo nuevo. ¿Ese ha sido tu mantra durante tu tiempo de... Sí, en estos últimos años, sobre todo, yo diría en estos últimos 8 o 9 años, es cuando yo entiendo que ya estoy deambulando por un camino, ¿sabes? Porque el artista creo que se debe preocupar de encontrar su camino, ¿sabes? Pero ya también uno es consciente de cuándo está transitando por ese camino. Entonces, me encuentro en esta etapa de mi vida con ya cierta madurez, ¿no? Ya tengo 47 años, entonces creo que me encuentro no solamente he buscado el camino, sino que me encuentro en él, ¿no? Y claro, yo creo que es una de las cosas que más reconfortan, ¿no? Honestamente a un artista, porque no trato de engañar a nadie, sino sé cuál es mi trabajo, sé cuál es toda la verdad que hay en él y me encuentro de verdad que ahora mismo en una zona no de confort, ¿no? Porque nunca se está en una zona de confort, pero sí que en una zona donde me gusta porque puedo seguir investigando y puedo seguir abriendo nuevos caminos.
José Luis, ya que estamos hablando también de tu proceso creativo, ¿no? A la hora de hacer tu arte, sí me gustaría preguntarte cuáles son las principales técnicas de dibujo o de pintura que sueles utilizar para realizar tus cuadros o tus obras. Mira, Coméntanos un poco. si yo comencé con herramientas básicas como son el lápiz, por ejemplo, ¿no? Y bueno, cuando yo comencé, recordaba que mi máxima aspiración era ser un artista casi fotográfico, ¿no? Es decir, que la gente cuando viese mi trabajo dijese, wow, esto parece una fotografía. Pero claro, realmente te das cuenta al poco tiempo que cuando alcanzas ya esa meta, ¿no? que tú te habías propuesto, pues hay millones de artistas en el mundo que pueden lograr lo mismo que tú, porque al fin y al cabo se trata de una destreza mecánica, ¿no? No requiere de una sapiencia, digamos, intelectual, sino puramente mecánica. Entonces ya llega un punto en que dices, ostras, lo que he tardado en llegar aquí, ¿sabes? Y ahora me doy cuenta que no sirve para nada. Es realmente duro, ¿eh? Porque dices, wow, ¿cómo es esto, no? Que me he dado cuenta que todo lo que he luchado en la vida al final no sirve para nada, sino para haber alcanzado una meta. Es como si has descubierto, o sea, has alcanzado una montaña, pero todavía no has llegado al Everest, ¿no? Es algo así. Entonces, cuando te das cuenta de eso, sabes que tienes que seguir trabajando. Y al final, el trabajo consiste en destruir todo esto. Es como si tú intentas elevarte en un globo y en ese globo has metido todo lo que has aprendido en la vida, ¿sabes? Y empiezas a meter cosas y cosas y cosas y cosas y te das cuenta de que el globo no sube porque tiene mucho peso. Entonces, claro, el artista, a mí me recuerda a esas palabras que decía Picasso, ¿no? Que necesitábamos 30 años para aprender a dibujar como Miguel Ángel y después 50 años para aprender a dibujar como un niño. Claro, cuando tú aprendes a dibujar como Miguel Ángel, has adquirido muchísimos conocimientos. Cuando tienes que empezar a dibujar como un niño, tienes que empezar a eliminar todo lo que te sobra. Y al final, el trabajo artístico muchas veces consiste en eso, en ir eliminando cosas que has adquirido y que realmente no te hacen falta para nada, ¿no? Porque este camino no invita a llevar un mochilón enorme, sino una bolsita lo más pequeña posible. Entonces, claro, a partir de ahí empiezo a destruir y a quitarme cosas, ¿no? Y empiezo a cambiar el lápiz por el carbón y posteriormente el carbón por el carbón graso. Es decir, voy dando como pasos evolutivos, ¿no? Hasta realmente el camino que hoy tengo, que es simplemente un carbón graso que yo destruyo con agua. Y a partir de ahí es cuando yo construyo el proceso creativo. Es verdad que el color se ha ido incorporando, es una incorporación, pero que ha sido, digamos, dentro de un proceso casi cognitivo, ¿no? En el que te das cuenta de que encuentras nuevos materiales que son más acordes al blanco y negro que tú estabas utilizando anteriormente. El color se fue incrustando muy poquito a poco en una parte del cuadro nada más y al final ha terminado inundándolo todo, ¿no?